Muy buenos días, bienvenidos a este webinar técnico. Mi nombre es Sergio López Cardoso, soy ingeniero del área de proyectos y vamos a dar un webinar acerca de la integración del FortiGate con el directorio activo y vamos a darle solución a un problema recurrente con esa integración. En la agenda para hoy tenemos objetivos, descripción, problema, pruebas, recomendaciones y preguntas. De los objetivos, vamos a entender el funcionamiento del FortiGate cuando se integra con la herramienta del directorio activo de Windows. Vamos a mostrar y dar solución a un error recurrente de esa integración del FortiGate con el directorio activo de Windows y vamos a realizar varias pruebas de funcionamiento para poder identificar cómo se hace el test respectivo para esta integración. Descripción. El FortiGate es un firewall con solución unificada de amenazas, como ya conocemos, que la solución tradicional es tener múltiples appliances y múltiples soluciones distribuidas por la red, lo cual, digamos, dificulta la administración y el reporte de estas soluciones. La diferencia con el FortiGate es que puedo centralizar todas estas soluciones en un solo appliance, dando más facilidad de configuración, administración, reportes, soporte, entre otros. Las aplicaciones soportadas por el FortiGate, las soluciones soportadas por el FortiGate está control de aplicaciones, antivirus, web filter, anti-spam, aceleración WAN, optimización de tráfico, VPNs, IPS, DLP y Wi-Fi controller. El directorio activo. Como ya conocemos, el directorio activo es una herramienta que permite modelar las organizaciones utilizando unidades organizacionales, utilizando grupos, usuarios, equipos. Puedo organizar la organización, puedo modelar la organización en un directorio activo para poder aplicar políticas, aplicar parches, instalar programas y como en este caso vamos a ver, vamos a poder también controlar la navegación. La integración del FortiGate con el directorio activo nos permite identificar los usuarios que están en el dominio de Windows para con base en esto aplicarle políticas. Yo puedo identificar todos mis usuarios del dominio de Windows y aplicarle para cada grupo de usuarios diferentes políticas de UTM, perfiles de navegación, control de aplicaciones, filtrado web, correo, bueno, entre otras. Formas de autenticación. El FortiGate soporta dos formas de autenticación. La primera es por portal captivo. En esta, el usuario cuando inicia el browser le aparece un mensaje como este, donde le pide usuario y contraseña. Una vez inicia sesión, el FortiGate conoce qué usuario está navegando y con base en esto le aplica ciertas políticas ya preconfiguradas. La siguiente forma de autenticación soportada por el FortiGate es la autenticación transparente. En esta, los usuarios inician sesión en el dominio de Windows y ese logón automáticamente llega al FortiGate y el FortiGate aplica las políticas para este usuario. Independientemente si el usuario no va a ver nada en el browser, no le va a aparecer ningún mensaje. Por eso se dice que es transparente. Con el mismo inicio de sesión de Windows se utiliza para poder aplicarle las políticas en el FortiGate. Esto se hace utilizando un agente que se llama FSSO, Fortinet Single Sign-On. Aquí lo vemos, esta es la interfaz gráfica del agente FSSO. Este como tal es un agente que se instala en el controlador de dominio y es el que hace la integración. Permite capturar los logos de los usuarios de Windows y los envía hacia el FortiGate. Este agente debe tener privilegios de administración al momento de instalar y al momento de funcionar para poder ingresar al LDAP e ingresar el directorio activo como tal y capturar los logos de los usuarios del dominio de Windows. Descripción. El FSSO puede ser instalado utilizando dos métodos para acceder al LDAP. Uno es el modo estándar, otro es el modo advanced. La diferencia entre ellos es que el modo estándar utiliza un modo de direccionamiento de un level logo name, que es utilizando dominio / usuario, mientras que el modo advanced utiliza distinguished name, así como es en la estructura, CN igual navegación alta, OU grupos, OU área ingeniería, DS empresa, DS com, etc.
La diferencia entre ellos es la forma en que acceden al directorio activo como tal. Es recomendado utilizar el modo Advanced, ya que permite ser más puntual y más granular para poder acceder a un usuario como tal, mientras que el modo estándar solamente me permitiría, digamos, dominios y grupos, y en el modo Advanced yo puedo llegar hasta un usuario o hasta un equipo puntual. Entonces la forma recomendada es utilizar el modo Advanced. El FSSO puede ser implementado de dos maneras. La primera es DC Agent Mode y Pooling Mode. Aquí vemos la arquitectura como tal de cómo funciona el FSCO. Entonces, cuando un usuario inicia sesión en el dominio de Windows, este logon, el usuario se inicia sesión contra el controlador de dominio de la red. En el controlador de dominio debo tener instalado el FSSO DC Agent. Este es el agente que captura el logon, luego lo envía hacia otro agente que puede ser instalado en otra máquina o puede ser instalado en la misma máquina del controlador de dominio. Este agente secundario se llama FSSO Collector Agent. Lo que permite este agente es enviar todo el logon que recopiló del dominio de Windows, los envía hacia el FortiGate. Con esto, cuando el usuario vaya a navegar a través del FortiGate, el FortiGate ya va a tener el conocimiento de qué usuario es, qué IP tiene, a qué grupo del dominio pertenece, y con base en esto va a aplicar la respectiva política con la prioridad necesaria para este usuario. La segunda forma de implementarlo es Pooling Mode. En este caso, no debo tener instalado nada en el controlador de dominio. Debo tener simplemente en otro equipo, o puede ser el mismo controlador de dominio, no hay problema, un FSSO Collector Agent, que es esta gente lo que va a hacer es preguntarle al controlador de dominio qué usuarios han iniciado sesión, la recopila y los envía hacia el FortiGate. Entre estas dos formas de implementar, la forma más recomendada es el DC Agent Mode, porque de esta forma, como tengo un agente instalado directamente sobre el controlador de dominio, en tiempo real me captura todos los logos de los usuarios. Y en el modo pooling, lo que hago es unas consultas con cierta frecuencia para ver qué usuarios están con sesión iniciada. Al tener esta pregunta, digamos, en cierto tiempo, puede darse el caso que un usuario inicie sesión y el FortiGate no lo sepa, mientras el FSO hace la consulta. Por eso, el DC Agent Mode es el más recomendado y el más implementado. Entonces, el resto de este webinar vamos a ver cómo se hace la configuración y cómo se le da solución a un problema presentado para ese tipo de arquitectura, DC Agent Mode. Listo, en el controlador de dominio yo debo crear grupos del dominio como este. Por ejemplo, este es un grupo nuevo que estoy creando, nombre navegación alta, ámbito de grupo global y tipo de grupo seguridad. El grupo debe ser construido con este tipo de características para poder hacer la integración con el FortiGate. Ahora, a los grupos añado los miembros para cada perfil. Entonces, como este grupo es navegación alta, a ese grupo pertenecen los usuarios que van a tener navegación alta. Por ejemplo, aquí veo el usuario user LS13, el usuario user ING1 y 2. Yo puedo crear en el dominio cuantos grupos yo necesite, navegación alta, media, baja, bloqueada, entre otros. Y estos grupos son los que yo voy a jalar del control de dominio al FortiGate para poder aplicar las políticas. En el control de dominio no debo hacer nada más, el resto de configuraciones en el FortiGate. Y digamos un ejemplo, cuando una persona llegue a la organización, una persona nueva, y pertenezca a alguno de esos grupos, lo que debo hacer es simplemente creo el usuario en el dominio y lo coloco como miembro de uno de esos grupos para poder darle la navegación respectiva al perfil de ese usuario. La siguiente parte de la configuración ya es en el FortiGate. Debo ingresar a esta pestaña, User Remote LDAP, y configuro como tal el servidor LDAP desde el FortiGate. Le doy nombre, en este caso se llama empresa raya al piso LDAP, la IP donde tengo el controlador de dominio, en este caso es la 192.168.10.156, el puerto del LDAP, que por defecto es el 389, si en mi organización el puerto lo cambio
aquí puedo ver aquí puedo cambiar esa configuración. Otra parte importante aquí es colocar el distinguish name. Yo coloco en este caso dc igual empresa, dc igual com. Mi dominio laboratorio se llama empresa.com. Entonces aquí debo colocar en el distinguish name este dc empresa dc.com para poder ver todo el árbol de mi dominio. O si yo quiero solamente ver cierta unidad organizacional, puedo colocarlas acá. En el distinguish name coloco OU, área ingeniería, creo otro que diga OU, área comercial, OU, planta, bueno, lo que yo necesite. La recomendación es dejarlo así como está en este momento para poder ver todo mi árbol del LDAP. Y así, desde el FortiGate, buscar qué carpeta y qué usuarios voy a poder acceder. Yo lo dejo limitado a una OU, solamente voy a poder administrar lo que está dentro de esa OU. Lo que sigue es colocar un usuario y el password. Aquí este usuario es importante que debe ser un usuario con privilegios de administración. Para este ejemplo es empresa, /administrador y la contraseña del administrador. ¿Por qué debe ser el administrador o un usuario con privilegios? Porque como el FortiGate está consultando el LDAP directamente, está verificando usuarios en el LDAP, debo tener los suficientes privilegios para poder acceder y hacer consultas. Las preguntas vamos a resolverlas al final del webinar. Tenemos una sesión solamente para preguntas. Listo, entonces otra opción que me da acá es Secure Connection. Si quiero cifrar esta comunicación entre el directorio activo y el FortiGate. En este caso pues no la usemos. Lo siguiente que debo hacer es configurar el FSSO. Esto lo hago desde el FortiGate. Debo colocar donde dice FSSO Agent IP Name, la IP o el nombre del equipo donde tengo instalado el FSSO. Como yo estoy haciendo la configuración para el modo DC Agent, el FSSO debe estar instalado en el mismo controlador de dominio. En este caso, la IP es el controlador del dominio. Es 192.168.10.156 y el password de administración. Este puerto que me muestra acá es el puerto que viene por defecto para la comunicación entre el FortiGate y el FSSO. Y también lo puedo cambiar si lo necesito. Y en la parte donde dice LDAP Server, debo seleccionar el servidor LDAP que creé en el paso anterior. Aquí podemos ver que se llama igual, empresa tras el piso LDAP. Y listo, le doy OK. Siguiente, ya una vez creado ya una vez configurado el FSSO desde el FortiGate, ya debo poder ver esta ventana me muestra todo el árbol de mi organización, todo el árbol del dominio de LDAP. Y como se puede ver, tengo seleccionados en el área de ingeniería, en la OU de ingeniería o grupos, un grupo CN igual navegación alta. Lo tengo seleccionado. En este caso lo que estoy diciéndole al FortiGate y al FSSO es FSO recopile todos los logons de los usuarios del dominio de Windows, pero envíele al FortiGate solamente los logons de los usuarios de este grupo, navegación alta, para que el FortiGate aplique las políticas respectivas para este grupo. Yo tengo 3 grupos creados, por ejemplo, navegación alta, media, baja. Debo seleccionar estos 3 grupos. Si tengo otro grupo que no tiene navegación o que no me interesa que pase a través del FortiGate, no lo selecciono para que el FortiGate así no tenga en su memoria los logos de esos usuarios, ya que no lo va a usar. Sigo, entonces debo crear un grupo local en el FortiGate, pero que es importante, el tipo de grupo debe ser Fortinet Single Sign-On, FSSO. Tipo de grupos son dos, Firewall o Fortinet Single Sign-On. Firewall es para crear usuarios locales o grupos locales. El tipo de grupo FSSO me permite jalar el grupo con los respectivos usuarios del directorio activo. En este caso vemos que en miembros voy a colocar el grupo que estoy haciendo de ejemplo, que es navegación raya al piso alta. Y listo, damos OK. Luego en el FortiGate
hacemos la política como tal, la política donde vamos a generar los permisos para los diferentes grupos. Estoy creando una política nueva que dice Source Interface Internal desde cualquier dirección y que vaya para Internet o en uno. Y aquí es importante habilitar esta parte que dice Enable Identity Based Policy. Al seleccionar esta opción, es diciendo al FortiGate, esta política me permite identificar usuarios y con base en los usuarios voy a aplicar la política, voy a aplicar ciertos perfiles de UTM. También debo seleccionar en la parte de grupos, donde dice Fortinet Single Sign-On, resultado también en un círculo rojo, para decir al FortiGate que esos grupos que estoy utilizando son de ese tipo, Single Sign-On, que estoy jalando esos grupos del directorio activo. Le doy clic en Add para añadir un nuevo grupo. Me aparece una ventana nueva dentro de la misma política. Añado grupo, en este caso se llama navegación alta, servicio que le voy a permitir es HTTP, HTTPS, Schedule Always, y aquí esa parte es donde aplico los controles de UTM. Para este ejemplo estoy aplicando antivirus, web filter y control de aplicaciones. Entonces yo como tengo diferentes grupos, a cada grupo le asigno diferentes rutas de acceso, digámoslo así. En web filter puedo aplicarle web filter navegación alta, media, baja, respecto al grupo que yo esté configurando. Doy OK, listo, el grupo ya me aparece cargado. Puedo darle add nuevamente cuantas veces yo necesite para los grupos que configure. Convencionalmente se utiliza navegación alta, media, baja y un grupo que crea el FortiGate por defecto que es guest. Navegar atrás del FortiGate y no está en el dominio el usuario o el equipo como tal, el equipo va a ser match con el último grupo que es guest, invitados, para permitir que tenga navegación. Si no se configurara esto, no habría navegación y digamos así en internet. Y listo, la configuración como tal ya está hecha. La próxima vez que los usuarios inicien sesión en el dominio de Windows, ese inicio de sesión que llega desde el controlador de dominio, lo captura el FSCO, lo envía hacia el FortiGate y el FortiGate aplica las políticas para ese usuario. Ya está hecha la configuración. Problema. Ahora vamos a ver un problema que frecuentemente llega a nuestra área de soporte y que muchas veces los administradores de red no conocen la solución. Entonces vamos a darle solución, vamos a mostrar qué pasa y vamos a darle solución. Utilizando obviamente los conocimientos y el contenido que vimos anteriormente de cómo sirve, cómo se hace la integración y cómo funciona como tal el servicio. Entonces, debido a políticas de seguridad en las organizaciones, una muy buena práctica de seguridad es cambiar la contraseña del administrador frecuentemente o con cierta frecuencia. Esto tiene un problema para desintegración. Como yo varias veces, como vimos atrás, utilicé la contraseña de administrador para poder instalar el FSCO primero y segundo para poder configurar el servicio de LDAP desde el FortiGate. Entonces al tener la configuración desactualizada, es decir, la contraseña que no es, voy a generar conflictos con esta configuración. El FSCO como tal que captura los logón ya no lo va a poder hacer. Si el FortiGate no puede consultar el LDAP y los usuarios tampoco pueden, el logón de los usuarios no llega hacia el FortiGate, entonces no va a poder, el FortiGate no va a tener forma de aplicar los controles para cada usuario porque no va a conocer qué usuarios están con sesión iniciada en el dominio. Entonces podemos tener el caso que aplique unos controles de UTM que no deberían ser, es decir, un usuario tiene bloqueado Facebook, pero al haber este cambio de contraseña, ese usuario ya va a poder ver Facebook. O al contrario, un usuario que sí pueda ver Facebook, ya no lo va a poder hacer. O un caso extremo, que se pierda la navegación. Esto se hace, digamos, porque el FortiGate no sabe qué usuario está intentando navegar, entonces no sabe qué política aplicarle. Solución. La solución de este inconveniente es muy sencilla, simplemente actualizar la contraseña en el FortiGate y en el FSSO.
Como el FSSO está instalado en el controlador de dominio, tengo que hacer una actualización de la contraseña en el controlador de dominio como tal. Este agente FSSO es un servicio que se instala en mi máquina. Y yo lo que debo hacer es ingresar a los servicios del servidor. Busco el servicio Fortinet Single Sign-On. Si el servicio está iniciado, pues lo detengo y le doy clic derecho, propiedades. Aparece esta pestaña que dice iniciar sesión. Aquí me aparecen los privilegios con que estoy accediendo. Entonces, Bucket administrador y la contraseña. Aquí debo actualizar la contraseña del administrador que se cambió días atrás. Doy OK y reinicio el servicio. La segunda parte que debo hacer es actualizar esa contraseña en el FortiGate. Entonces en la pestaña User Remote LDAP, que ya vimos atrás, cómo se configuraba y para qué nos servía cada campo, aparece el User DN. Debo también actualizar el password de este usuario. En este caso, como les había mostrado antes, era empresa /administrador. Actualizo esta contraseña, doy OK y listo. Ya la integración debería estar funcionando sin ningún inconveniente. Ahora vamos a hacer varias pruebas para poder identificar y validar que esa integración sea correcta y que si no tenga ningún inconveniente con la integración dentro del FortiGate y el directorio activo. Las pruebas las puedo hacer desde la interfaz web como tal del FortiGate, lo que está en las pantallas de las diapositivas anteriores. También puedo hacerlo por CLI, por línea de comandos. Me conecto al FortiGate. O también puedo hacerlas directamente en el agente FSSO en el controlador de dominio. Vamos a ver los tres tipos de pruebas que puedo hacer. Entonces, desde el FortiGate, en la misma pestaña que vimos anteriormente, de User Remote LDAP, vemos el objeto LDAP creado en mi FortiGate. Puedo hacer acá dos pruebas que son importantes. La primera es test de conexión. Dándole clic en este botón, me va a validar si la IP que tengo configurada y el puerto están en listening. Es decir, la IP 192.168.10.156, que es mi controlador de dominio, y mi puerto 389, que es el puerto del LDAP, va a validar si ese puerto en ese IP está listening. Sí, me sale este mensaje que me dice test de conexión con el servidor LDAP exitosa. La segunda prueba que puedo hacer acá es un Query Distinct Name. Es hacer clic en este botón. Lo que me debe aparecer en este caso es mi árbol del dominio. Como veo en este caso, desde el FortiGate estoy viendo el árbol del controlador de dominio, el árbol de mi directorio activo. Si hubiese algún problema con esa configuración, el árbol no me aparecería y el test de conexión me saldría no exitoso. También puedo hacer un test de autenticación de un usuario desde el FortiGate con este comando. Esto es accediendo por línea de comandos, ya sea conectándome al FortiGate por SSH, por Telnet o por consola directamente si lo deseo. Ejecuto este comando: diactest autoserver LDAP, seguido el servidor LDAP, seguido un usuario y seguido un password. En este tipo de pruebas, lo que estoy haciendo es el FortiGate valídeme si contra este servidor LDAP el usuario tal con la contraseña tal son correctos o no son correctos. Entonces aquí vemos en esa captura de pantalla, vemos que mi servidor LDAP se llama empresa al piso LDAP, la que configuró en el FortiGate ya pasos atrás. El usuario se llama CRLC13 y la contraseña es EMP123. Enter. En este caso me sale exitoso. El FortiGate validó contra el LDAP si ese usuario y contraseña son correctos o no son correctos. El LDAP me responde sí son correctos y me dice ese usuario pertenece a este distinguished name. Para con base en esto, LI. La segunda prueba es verificar el Hearbit entre el FortiGate y el FSCO. Hago un debug, limpio el debug para poder ver
el Herbit entre estos dos componentes, el FSCO y el FortiGate. Uso el comando diagdebug enable, diagdebug application auth 826. Debe aparecer un mensaje como este: hit recibido de secuencia. Y así, constantemente, este Herbit se puede configurar, digamos, en tiempo. Por defecto está más o menos por unos 5 segundos. Una vez, digamos, un usuario inicie sesión, aquí me aparece Hitbit recibido con una secuencia tal y inicio de sesión del usuario tal, del grupo tal, bueno, etcétera. Me aparece toda la información del inicio de sesión del usuario. También desde el FortiGate, desde línea de comandos, puedo validar qué usuarios están autenticados en el dominio, es decir, qué usuarios han iniciado sesión en el dominio de Windows y que el FortiGate tenga en su memoria los logons de estos usuarios. Utilizo el comando diagnose debug authd fsso list. Me aparece un mensaje como este. Para este ejemplo solamente hay un usuario. Me dice el usuario user.ing1 inició sesión en la IP 192.168.10.153, pertenece al grupo y me dice el resto del distinct name. Si yo tuviese 100 usuarios, aquí me deberían aparecer los 100 usuarios. Listo, las siguientes pruebas que puedo hacer son ya directamente desde el controlador de dominio. El agente FSCO es el que tengo instalado ahí, es la interfaz gráfica que vimos en una diapositiva anterior. Aquí también puedo realizar como tal 4 pruebas del funcionamiento de la integración. La primera es dando clic en este botón, Show Service Status. Aparece una ventana nueva que me muestra Service Status Running. Me parece que con qué FortiGate se está comunicando. En este caso es un FortiGate 80C. ¿Qué IP tiene el FortiGate? ¿En qué versión de firmware tiene el FortiGate? Bueno, el tiempo de conexión. La siguiente prueba que puedo hacer es Show Monitor DC. Voy a monitorear o muéstreme qué controladores de dominio estoy monitoreando. Me aparece una ventana como esta. Aparece mi dominio. Está en la IP 192.168.10.156. Cuántos eventos de logon hay y qué estado tiene. Keep Alive, el estado que tiene el controlador de dominio contra el FortiGate. La siguiente prueba que hago es Show Logon User. Me va a aparecer una ventana como esta, donde puedo ver todos los usuarios que tengo en el dominio con sesión iniciada. La misma que vimos anteriormente por línea de comandos, aquí lo estoy haciendo de interfaz gráfica desde el FSSO. Para este ejemplo, hay dos usuarios, el usuario administrador y el usuario user.ing2. Me dice en qué máquina están, en qué donde la columna que dice Workstation, qué IP tiene, qué estatus. En group me muestra qué grupo está, no lo abro porque es me sale todo el distinct name, que es bastante largo. Entonces no lo abro, el tiempo que llevan con la sesión iniciada, etcétera. La información varía como tal de qué usuarios están con la sesión activa en el dominio de Windows. La siguiente prueba que hago es acá, es verificar directamente sobre el FSCO qué logs ha generado. Me sale un archivo de texto. Ese archivo de texto puedo accederlo dándole clic acá en View Logs, o se graba automáticamente un archivo en el directorio C, o el directorio que yo le defina al momento de instalarlo, y ahí me va a registrar todos los logons de los usuarios, los logons o información general del FSCO, todos los logs del FSCO. En este caso vemos varios inicios de sesión de varios usuarios. Podemos ver si de pronto la contraseña está mal escrita. Cuando cambiamos la contraseña, nos debe aparecer aquí un mensaje que dice password errado. Y así nos damos cuenta que no está funcionando la integración y por qué. Pasamos a recomendaciones. La primera recomendación es básica, es realizar el backup de la configuración del FortiGate de forma periódica y siempre antes de hacer un cambio. Es una muy buena costumbre que debemos tomar, que es siempre sacar backups periódicos, ya sea, no sé,
por políticas de cada organización, sea diario, sea cada semana, etcétera, o antes de hacer un cambio. Cuando yo voy a hacer alguna configuración dentro del FortiGate y que no esté seguro, o así esté seguro de qué voy a hacer, sacar un backup para poder tener un punto de restauración y evitar, digamos, problemas más adelante. Siguiente recomendación es evaluar el impacto en la red y los servicios del dominio previo a hacer el cambio de la contraseña. Como vimos, la contraseña del administrador del dominio es independiente del FortiGate, pero me sirve en este caso para hacer la integración entre esos dos servicios. Si yo la cambio sin evaluar el impacto o sin ver qué puede afectar, puedo tener problemas. Entonces es necesario, digamos, hacer una pre-evaluación de qué me puede pasar, qué impacto puedo tener. La siguiente es realizar pruebas de funcionamiento del FortiGate y la integración del directorio activo. Ya vimos en la parte anterior, en el capítulo anterior, cómo hacer esas pruebas, tanto por interfaz web, por CLI, línea de comandos, o por el FSCO instalado en el controlador de dominio. Es bueno hacer pruebas periódicas y verificar que este servicio esté bien y esté funcionando. Y esta última recomendación es como la más importante, diría yo. Es cree un usuario con privilegios de administración, es decir, en el grupo de administradores del dominio, para únicamente ejecutar la tarea de integración con el FSCO. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo por ahí arriba configuro en LDAP, el administrador y su contraseña, ya no va a colocar dominio slash administrador, sino que va a colocar dominio slash usuario FSCO. Ese usuario ya tiene privilegios de administración desde mi dominio y esta contraseña la dejo estática todo el tiempo. No la voy a cambiar. Con esto, si yo cambio la contraseña del administrador, no voy a tener problemas con esta configuración porque porque va a tener un usuario específico para esta integración y no va a generar conflictos. Entonces, una muy buena práctica también de seguridad para tener en cuenta, para evitar que haya problemas con esa integración. Listo, pasamos a una sesión de preguntas. Vamos a una pausa de unos segunditos mientras hablamos acá internamente qué preguntas hay. Mientras tanto, los invito a que nos sigan en Facebook, Twitter y YouTube. Pueden encontrar información varia de nosotros, información como esos webinars, los webinars futuros y webinars que ya hayan pasado. Entonces, los invito a seguirnos. En un momento miramos qué preguntas se generaron en el webinar. Listo, tenemos aquí una pregunta. Me dicen si es posible hacerlo con unidades organizacionales, hacer integración directamente con unidades organizacionales, con el árbol completo, todo mi dominio completo. Esa parte sí se puede hacer, lo vimos en una diapositiva anterior. Dentro de la configuración del LDAP, en el FortiGate, tengo la opción de colocar, decía, DC igual empresa, DC igual com. Yo dejo esto, voy a poder ver todo el árbol de mi directorio activo. O si deseo nada más hacerlo, como me dicen en la pregunta, por un OU, una unidad organizacional, pues coloco esta OU en ese campo. Sería OU área 1, OU área 2, etcétera. Puedo hacer esta configuración. También preguntan si hay forma de hacer integración con varios dominios y con varios FortiGate. Sí se puede hacer. Simplemente es generar, cuando yo iba a la pestaña que decía User LDAP, User Remote LDAP, lo que hago es generar la conexión con un servidor LDAP. Simplemente lo que hago es crear un nuevo LDAP con un nuevo dominio, la IP del dominio o la contraseña de ese dominio, etcétera. Y en ese otro dominio, digamos paralelo, o en esos otros dominios, también debería instalar el FSCO para poder integrar el FortiGate con varios dominios. Es perfectamente soportado. De la misma forma, puedo hacer integración de un solo dominio con varios FortiGate. Es decir, que yo tenga un dominio grande, un dominio, digamos, no sé, sede es un ejemplo. En cada sede tengo un FortiGate, pero tengo por debajo del FortiGate tengo un solo dominio montado. Voy a integrar este dominio con los diferentes FortiGate, no hay inconveniente. Debo simplemente configurar entre el FortiGate lo que vimos en los pasos anteriores. Bueno, eso es un comentario que si podemos enviar el video de este webinar, eso va a quedar publicado en la cuenta de YouTube. Ya están
publicado los webinars anteriores, entonces este también ya pronto lo publicaremos en este canal de YouTube. También hay una pregunta que dice que cuántos recursos de máquina como tal consume esta integración. Como tal, no consume mucho. Ese es un servicio de autenticación que, digamos, es soportado por múltiples dispositivos de red, como no sé, otros fabricantes como Cisco, por ejemplo, tienen autenticación con LDAP, autenticación local. Esa es una forma de autenticación. No consume recursos como tal, así, digamos, muchos recursos como tal del equipo. Es una cosa, digamos, sencilla. Lo que estoy haciendo simplemente es jalar los grupos del dominio a mi FortiGate. Lo que sí debo tener en cuenta, hablando de recursos, es que, por ejemplo, el FortiGate va más o menos dimensionado con unas capacidades de throughput. Yo tengo muchos usuarios, es posible, pero es un caso muy extremo, que la cantidad de logon llene la memoria de mi FortiGate, pero es un caso digamos, muy extremo. Normalmente esto no pasa porque pues hay un dimensionamiento previo a la implementación. Una referencia a FortiGate para cierta cantidad de throughput generado por cierta cantidad de usuarios. Entonces, con temas de recursos no hay conflicto. Hay otra pregunta, no tiene tanto que ver con este webinar. Nos dicen si el licenciamiento de servicios UTM como antivirus, anti-spam, IPS, entre otros, se hace por separado, ¿cómo se aplica? Esto, digamos, se sale de este webinar, pero pues les comento que eh, el licenciamiento que se hace con Fortinet es por el UTM, la capacidad de UTM, que era lo que veíamos en la diapositiva inicial, las primeras. Todo lo que sea antivirus, web filter, control de aplicaciones, anti-spam, IPS, LP, digamos así, es un conjunto de soluciones que vienen licenciadas como tal el UTM, el paquete de UTM. Listo, ya no veo más preguntas aquí como para resolver. De pronto si se nos queda alguna pregunta en el tintero la vamos a resolver acá internamente y las enviamos directamente a sus correos. Entonces eso es todo por ahora. Muchas gracias por la asistencia.